Vale. Muy bien, entonces vamos a trabajar en primer lugar con la guía de estudios sociales y qué es lo que vamos a trabajar en esta semana en estudios sociales. Eso es lo que vamos a ver. Les voy a compartir por acá la guía, ¿verdad? Que ya está en el grupo, pero voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la guía de estudios sociales y qué es lo que vamos a trabajar en ella. Siempre estamos en la unidad 5 con la identidad de América Central a través de la realidad histórica. Fase 3, semana 12. Ya sabemos que al inicio es lo que vamos a escribir, ¿verdad? Estudios sociales y a la par, fase 3, semana 12, en eso en el cuadernito. Este contenido, vamos a hablar acerca de lo que son las causas externas e internas de la independencia de las colonias de América Central, ¿verdad? En aquel entonces, en la época de la colonia, América Central eran colonias, ¿verdad? El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, únicamente eran colonias, ¿verdad? De España. Luego nos da las orientaciones, que dice que se va a desarrollar la guía siempre con la ayuda de su papá, su mamá, ¿verdad? Que le puede echar la manito a la hora de estar llevando a cabo las actividades, pero la idea de esta clase es, aparte de reforzar lo que viene ahí, de ayudarle para que usted ya llegue a una idea más clara de qué va a trabajar en cada actividad. La actividad 1 dice, observa con atención la siguiente imagen. Ahí nos muestran una fotografía, una imagen, un dibujito, y en ese dibujito aparecen, ya ahí están en la firma del acta de independencia, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo en ese momento. Y ya comienza el desarrollo. Dice, lee el siguiente texto. La actividad 1 solamente va a ser eso, ver el dibujito. Si usted, que sería lo ideal, en esto sí me gustaría que pudieran hacerlo, de imprimir esa imagen y poderla pegar en el cuaderno para poder tener que se vea, ¿verdad? ¿Cuál es la imagen que va a observar? Porque es lo único que se va a hacer en la actividad. En la actividad 2 dice, lee el siguiente texto y esto va a ser importante de que usted lo lea de manera completa, que lean el texto. Dice la independencia de América Central. Habla acerca, dice, el periodo colonial. Mira, el periodo colonial tardó 300 años. O sea, toda Centroamérica, que ahora lo conocemos así, pasaron 300 años bajo la corona española, ¿verdad? O sea, bajo el mando de los españoles. Entonces dice que el periodo colonial fue una época oscura y de mucho sufrimiento, desigualdades e injusticias para el pueblo centroamericano. Empieza a hablar luego de otros países que están relativamente cerca, como los Estados Unidos, que tuvieron su independencia en 1776. Recordemos que Centroamérica se independizó hasta 1821, ¿verdad? Pero Estados Unidos lo hizo antes que nosotros en 1776, ¿verdad? Ellos se independizaron de los británicos y nosotros de los españoles. Entonces, ahí acerca de las ideas acerca de libertad, justicia, fraternidad, se introdujeron desde Europa. Desde Europa. ¿Por qué desde Europa? Porque los estadounidenses, ellos son de ascendencia británica, ¿verdad? O sea, son de Inglaterra. Entonces, Inglaterra está en Europa, entonces esas ideas vinieron desde allá, ¿verdad? Entonces la gente empezó a ver, Estados Unidos ya es un país independiente, nosotros también queremos serlo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí comienza eso. Dice que eso estimuló la ruptura, o sea, el quiebre, romper el régimen colonial para iniciar el camino hacia la independencia de Centroamérica. Para llevar a cabo la independencia, los historiadores hablan de que esas causas se van a clasificar como externas e internas. Las externas van a estar dos cosas, ¿verdad? Las externas va a ser por las situaciones que ocurrieron en Estados Unidos, por la Revolución Francesa, por la independencia de México, por los problemas que tuvo España
en el momento en que acá estábamos por iniciar el momento independentista, ¿verdad? España en ese entonces se vio atacada por Francia, ¿verdad? Napoleón Bonaparte estaba queriendo invadir España, entonces eso debilitó a los españoles y nos dio fuerza a nosotros, ¿verdad? Porque viendo que ellos estaban en problemas por allá, como que le prestaban menos atención a las colonias, ¿verdad? Ya retiraron militares de aquí, ¿verdad? Se los llevaron para España para defender su territorio y eso pues permitió que el movimiento independentista pudiera crecer y tener la esperanza de llevar a cabo lo que es alcanzar la libertad. De eso es lo que habla acerca de las causas externas. Ahí lo puede leer, es básicamente de eso habla. Y luego vienen las causas internas, ¿verdad? Ya vimos las externas, ahora vamos con las internas. Las causas internas, ¿qué provocó que las colonias que estábamos bajo el dominio de los españoles ansiaran y quisieran la libertad? En primer lugar, dice el menosprecio de los españoles peninsulares, o sea, los españoles nacidos allá en España, hacia los criollos, o sea, los españoles nacidos acá en Centroamérica. Entonces los veían de menos, ¿verdad? Ellos podían tomar, los que estaban allá, habían nacido en España, podían tener los cargos políticos superiores y los nacidos acá, los cargos políticos, más que todo militares o religiosos, ¿verdad? O sea, secundarios. Los abusos de poder, ¿verdad? Los aborígenes, ¿quiénes eran los aborígenes? Nuestros antepasados, ¿verdad? Nuestros antepasados indígenas eran maltratados por los españoles y discriminados, dice, en lo económico, en lo social y lo cultural, ¿verdad? O sea, los españoles veían ridículos los aspectos culturales de nuestros antepasados, ¿verdad? El hecho de que ellos vieran a la naturaleza con tanto respeto, ¿verdad? Ellos no concebían esa idea. Entonces los maltrataban bastante, ¿verdad? Eso al final, pues, generó descontento. De igual manera, se habla de impuestos, ¿verdad? O sea, les ponía impuestos súper altos. Si ellos tenían sus cosechas, la mayor parte iba para los españoles y a ellos les quedaba bien poco. De igual manera, la esclavitud de la población negra y aborigen. O sea, dice que, y ya lo veíamos en la clase de la semana pasada, ¿verdad? Hablábamos de que aún en los espacios de tierra que compraban, ya iba incluida la gente que vivía ahí. O sea, los veían como objetos, ¿verdad? Entonces, esa ya es esclavitud. Eso también fue un detonante para que nuestros pueblos quisieran liberarse, ¿verdad? Luego nos pide que en el cuaderno se respondan algunas preguntas. Por ejemplo, dice, ¿en qué países de Centroamérica se dieron los hechos históricos que influyeron en el movimiento de independencia? Esta primera pregunta hay que investigarla. ¿En qué países de Centroamérica se dieron los hechos históricos que influyeron en el movimiento de independencia? O sea, para ayudarle, yo les puedo decir, por ejemplo, que el 5 de noviembre del 1811 se dio el primer grito independentista y fue en El Salvador. Ese es un país centroamericano donde está iniciando el movimiento de independencia, ¿verdad? Usted lo va a investigar y va a encontrar ese dato y va a poner como respuesta, ¿en qué países de Centroamérica? En El Salvador, el 5 de noviembre de 1811, se dio el primer grito de independencia independentista centroamericano. O sea, ningún otro país de Centroamérica todavía estaba la idea de la independencia tan madura o se ansiaba tanto como acá en El Salvador. Habría que investigar esa parte, ya les regalé yo un dato, usted vea qué más puede encontrar. Luego dice cuáles son los hechos e ideas expresadas que influyeron a la independencia de Centroamérica. Eso sí está en lo que acabamos de leer, ¿verdad? Y estamos hablando de la parte externa, ¿verdad? ¿Cuáles son los hechos e ideas expresadas que influyeron en la independencia de Centroamérica? Entonces, lo que influyó fue que la independencia de Estados Unidos,
la Revolución Francesa, la invasión de los franceses a España, la independencia de México, fueron parte de lo que influyó para que acá en Centroamérica se llevara a cabo lo que es el movimiento independentista, ¿verdad? O la independencia de nuestro país. Luego dice, dibuja creativamente una causa externa y una causa interna que motivó la independencia de Centroamérica. Acá, ¿verdad? Aquí va a dibujar una causa externa y acá una causa interna. Ahí usted elige, por ejemplo, usted dice, yo quisiera representar que una causa externa fue la independencia de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces yo voy a dibujar la bandera de Estados Unidos, por decir algo, ¿verdad? O no, ¿verdad? Yo quiero expresar que una causa externa fue la invasión de los franceses a España. Entonces aquí voy a dibujar la bandera de Francia. Ahí usted elige, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere hacer? Y dice de una manera creativa. Y acá va a ir una causa interna. Usted puede elegir cuál causa interna. Por ejemplo, la esclavitud, ¿verdad? Era una causa interna. Otra causa interna eran que se menospreciaban a los españoles criollos, o sea, los nacidos en Centroamérica. Ahí están las causas internas y usted elige cómo va a representar eso, qué dibujito va a ser. No sé si hasta el momento nos ha quedado claro lo que vamos a trabajar. ¿Estamos claros qué es lo que vamos a hacer, niños? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Va, excelente, no está muy difícil, ¿verdad? Indicación dice, diviértete y ayuda al personaje criollo a encontrar la ruta para lograr la independencia. Y luego dice, dibuja a otros personajes que se sumaron a la lucha para alcanzar a la independencia. Oiga bien, entonces en su cuaderno vamos a trabajar eso. Aparte dice, describe en tu cuaderno las veces que lo intentaste. Usted lo va a hacer acá y en el cuaderno va a dibujar esto, o si la tiene impresa, excelente, ¿verdad? Si solo lo recorta, lo pega en su cuaderno, ¿verdad? Más fácil. Y tiene que dibujar, dice, otros personajes. Otros personajes como quiénes. Ahí podemos dibujar, por ejemplo, a José Matías Delgado, ¿verdad? Que estuvieron en lo que fue el movimiento independentista. Y ahí cualquier otro personaje que aparece en lo que usted puede investigar o leer en todo el texto anterior. Ahí se va a dibujar uno o dos más, es suficiente. Vale, lo último, que es la evaluación formativa, dice, escribe en tu cuaderno las palabras que se encuentran en los círculos. Veamos esta partecita. Se lo voy a tratar de ponerlo más grande que se pueda. Por ejemplo, en este círculo que está acá, ¿cuál palabra que es la que cree o logra ver usted que es la que está ahí en ese círculo? Veamos. Fraternidad. Fraternidad, ¿verdad? Excelente. Ya vi que tienen buena la vista ustedes, son cosas serias. De ahí está, ver, fraternidad, libertad, independencia, y ahí la van viendo ustedes y van encontrando la palabrita, ¿verdad? Está fácil. Y acá, estos círculos, no es necesario que los dibuje, al menos que, repito, que tenga la guía impresa, si los puede recortar, los pega en el cuaderno y a la par escribe la palabra que está en él, ¿verdad? En el círculo. Si no, únicamente escribe las palabras en su cuaderno, ¿verdad? Fraternidad, libertad, independencia, las palabritas que están ahí. Y terminamos con la autoevaluación, que sería este cuadrito, copiándolo y poniendo, ¿verdad? Cada uno dice, señalo las causas internas y externas de la independencia de Centroamérica. Quiere decir que si usted sí logró entender cuáles eran las causas externas y cuáles eran las causas externas, pero si las puede entender y si se las pusiera yo en un examen, usted diría, esta es externa, esta es interna. Si usted cree que lo hace, entonces sería, si lo hago con ayuda
o necesito practicar más para lograrlo. Así va a ir llenando usted cada uno de estos y ahí estaríamos terminando la guía de sociales. ¿Hay alguna preguntita con la guía de sociales? No. Va, entonces vamos a pasar a la guía de ciencias. Vamos a pasar a la guía de ciencias. Y en la guía de ciencias vamos a continuar hablando un poco de lo que estuvimos hablando la semana pasada, que era acerca de el oxígeno, ¿verdad? ¿Se recuerdan la semana pasada? Hablábamos de la respiración, de cómo el oxígeno pues le servía al cuerpo, ¿verdad? Ahí aparecía el dióxido de carbono, el CO2, que es lo que los seres humanos expulsamos cuando respiramos, ¿verdad? Cuando nosotros inspiramos, o sea, hacemos esto, metemos el aire a nuestros pulmones, ahí metemos lo que es el oxígeno, ¿verdad? Cuando hacemos lo contrario, cuando sacamos el aire de nuestros pulmones, ya no sale oxígeno, ¿verdad? Sale dióxido de carbono, que es un gas que al final se convierte como en venenoso para nosotros, ¿verdad? Es lo que nosotros sacamos y ese gas los árboles lo agarran y lo vuelven a convertir en oxígeno. Es el funcionamiento. Ahora, igual, ¿verdad? Esta guía inicia igual, usted va a poner Ciencia, Salud y Medio Ambiente, fase 3, semana 12. Y ahora se va a hablar acerca de la respiración o el intercambio de gases, de lo que es el dióxido de carbono y el oxígeno, lo que acabamos de hablar. Entonces dice la transferencia de gases de oxígeno y dióxido de carbono se produce a través de superficies respiratorias, como las propias superficies corporal, los sistemas traqueales, las branquias y los pulmones. ¿Se recuerdan lo que vimos la semana pasada, verdad? ¿Qué formas de respiración vimos los que estuvieron en la clase la semana pasada? Yo no estuve. Ajá, por ejemplo, Kenia estuvo la semana pasada. Menciónanos una forma de respiración, Kenia. Ajá. Vamos a ver aquí quiénes más estuvieron. Por ahí llegamos a hablar que hay animales, ¿verdad? Que respiran por la piel. Imagínense, ahí aparecen las lombrices. Las lombrices, ellos, su forma de respiración es a través de la piel, ¿verdad? Así absorben ellos el oxígeno y lo distribuyen en el cuerpo, ¿verdad? Se va hacia todo el cuerpo. Ahí está otros animalitos que respiran por tráqueas. Otros, como los peces, respiran por branquias. Y ahí aparecemos los seres humanos que respiramos por pulmones, ¿verdad? Así igual como otros animales, ¿verdad? Como la vaca, caballo, perro, los vertebrados, que también respiran a través de pulmones, ¿verdad? Dice, el intercambio gaseoso implica la captación de oxígeno molecular, mire esta palabrita, oxígeno molecular, y especifica qué es el oxígeno molecular, es O2, ¿verdad? El O2, o sea, dos partículas de oxígeno, dos átomos de oxígeno, forman lo que es una molécula de oxígeno, y es lo que nosotros respiramos. O sea, nosotros lo decimos en general, que respiramos oxígeno, pero el oxígeno es O2, o sea, dos átomos de oxígeno. Y la liberación de dióxido de carbono, ahora lo que les acabo de explicar, nosotros cuando inhalamos, introducimos el aire en nuestros pulmones y ahí va el oxígeno. Pero cuando exhalamos, cuando lo expulsamos,
lo que sacamos ya es dióxido de carbono o CO2. Entonces, de eso habla esta parte. Aquí nos aparece un esquema y aquí habla acerca de cómo entra el oxígeno al sistema circulatorio y aparecen las moléculas, dice, ricas en energías de alimento que se llaman ATP, así se le llama a estas moléculas, y esto ayuda a lo que es la respiración celular, ¿verdad? O sea, que las células se oxigenen, ¿verdad? Y al oxigenarse una célula, a eso se le llama respiración celular. Luego habla de gradientes de presión parcial, o sea, la presión que el aire en nuestros pulmones ejerce, por ejemplo, en nuestros pulmones, ¿verdad? En nuestras venas, cuando se va moviendo el aire a través de ellas, que ya vamos a ver cómo se da a cabo el transporte del oxígeno en nuestro cuerpo, en los seres humanos. Mire, aquí aparece cómo está entrando, dice la presión atmosférica, es de 760 miligramos de mercurio. Aquí es donde entra el aire a nuestros pulmones a esa presión. Y la presión pulmonar, o sea, nuestros pulmones, se mantiene una presión de entre 760 a 756, ¿verdad? Esta presión es lo que nos permite, por ejemplo, el poder inflar una vejiga, ¿verdad? Se agarra un globo, una vejiga, y empieza a soplarla, y ese diferencial de presión que hay entre nuestros pulmones y la vejiga nos permite inflarla, ¿verdad? Dado que el material de que está hecho la vejiga, pues es suave y no desarrolla mucha presión, ¿verdad? Pero si quisiéramos, por ejemplo, inflar algo que de un material más grueso, más fuerte, nuestros pulmones no podrían, ¿verdad? Y hasta podrían llegar a colapsar al intentar hacer algo así, ¿verdad? Bueno, el transporte del oxígeno, que es lo que les mencionaba, ¿verdad? Les dice, al pasar el oxígeno a la sangre capilar en los alveolos de los pulmones, debe distribuirse por todo el organismo. Al difundirse por las paredes de los diferentes epitelios respiratorios, ahorita estamos hablando en la parte de los pulmones, ¿verdad? El oxígeno se une a un pigmento respiratorio, a complejos proteínicos y de iones metálicos que poseen la peculiaridad, o sea, que poseen la característica de presentar una coloración propia, la cual varía y cambia en proporción del contenido del oxígeno. El pigmento respiratorio provoca un aumento considerable del contenido de oxígeno en la sangre. Y ahora vamos a hablar, en el caso de los seres humanos, ese pigmento respiratorio se llama hemoglobina. La hemoglobina es la encargada, es la proteína encargada de transportar el oxígeno. La hemoglobina es la que lleva el oxígeno por todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cerebro para funcionar necesita oxígeno y es la hemoglobina la que lo transporta. Luego está también la hemocianina, que esta es la que transporta el oxígeno en algunos crustáceos, dice, o sea, estamos hablando ahí de cangrejos, ¿verdad? En artrópodos, dice, en algunos moluscos. Ahí se llama hemocianina. En los seres humanos ya vimos que se llama hemoglobina, la que transporta el oxígeno. Para crustáceos, artrópodos y moluscos, como la concha, el casco de burro o cualquier otro molusco, se llama hemocianina. Y aparece también la hemeritrina, que esto también lo hace, transporta la sangre en los priapúlidos, los anélidos y los braquiópodos. Esta es otra proteína, es otro pigmento respiratorio que transporta el oxígeno. Ya vamos hablando ahí de tres de ese tipo. Y al mismo tiempo, dice, también hablamos del transporte del dióxido de carbono. Si ya dijimos que cuando respiramos, introducimos oxígeno en nuestro sistema circulatorio, respiratorio, y que la hemoglobina es la encargada de transportarlo, de igual manera, ¿verdad? Esto es como usted puede imaginarse un autobús, ¿verdad? Y el autobús va llevando a las personas a diferentes lugares
y en este caso sería oxígeno, ¿verdad? Ahí va en la hemoglobina el oxígeno, se baja el oxígeno y se sube el dióxido de carbono. Entonces, la hemoglobina hace las dos funciones, transporta oxígeno y también ayuda al transporte de dióxido de carbono para luego ser sacado de nuestro organismo, ¿verdad? A través de la expiración, ¿verdad? Cuando nosotros expulsamos ya el aire que respiramos, pues lo expulsamos y se expulsa en forma de dióxido de carbono. Viene el ponte a prueba. Ahí va a ser 5 preguntitas. Por ejemplo, dice la 1, el intercambio gaseoso comprende la captación de oxígeno molecular del ambiente y la liberación de dióxido de carbono hacia el exterior. ¿Eso será falso o verdadero? Verdadero. Eso es verdadero, excelente, ¿verdad? Excelente ahí para la señorita que nos dice, es verdadero, ¿verdad? Ya lo explicaba al inicio, ¿verdad? Nosotros introducimos oxígeno molecular, o sea, O2, y cuando expulsamos sacamos dióxido de carbono. Para responder estas preguntitas, pues habría que leer todo eso y también ayudado, si usted puso atención a la explicación que he dado, pues va a lograr responder fácilmente estas preguntas. Luego viene, esto va para el cuadernito, ¿verdad? Todo lo anterior, eso solo es de leer. Nada de eso va a copiar, no necesita pegar ningún dibujito, al menos que usted tenga la guía impresa y quiera hacerlo, no hay problema. Pero lo que sí necesita en el cuadernito es esto, ¿verdad? El ponte a prueba, estas 5 preguntitas, ya subrayada la respuesta correcta, si es falso o verdadero. El resuelve este cuestionario también, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la función de los pigmentos respiratorios? ¿Para qué sirven los pigmentos respiratorios? Vamos a ver quién puso atención en lo que acabo de explicar. Lo último que expliqué. ¿Cuál es la función de los pigmentos respiratorios? ¿Vaya? ¿Alguien que se acuerde? Creo, muchachos, que nadie haya fijado que son, ¿verdad? Para ayudarles, un pigmento respiratorio, por ejemplo, es la hemoglobina. La hemoglobina es un pigmento respiratorio. ¿Cuál será la función? ¿Qué dijimos que hacía la hemoglobina con el oxígeno? Sin miedo. ¿Cuál era la función de la hemoglobina? La función de los pigmentos respiratorios no es otra más que el transporte de oxígeno. Así como la hemoglobina, les decía yo que lo que hacía era transportar el oxígeno por todo nuestro cuerpo, y la hemoglobina es un pigmento respiratorio, entonces esa es la función de los pigmentos respiratorios, ¿verdad? Transportar el oxígeno por todo el cuerpo. Luego hay que llenar ese cuadrito que está acá, ¿verdad? Y se llena el siguiente cuadro sobre los pigmentos respiratorios vistos en la clase, ¿verdad? Ejemplo, dice, la clorocruorina, está, y aquí usted va a escribir la hemoglobina y los otros dos, perdón, que aparecen aquí en la clase, ¿verdad? Estos que vimos, por ejemplo, la hemiritirina y la hemocianina, ¿verdad? Son los otros que faltarían ahí. Solo es de leer y de pasar eso ahí. Vale, se llena ese cuadrito, este cuadrito se hace en el cuaderno y luego lo último es siempre la autoevaluación, ¿verdad? Este cuadro que está acá, marca con una X los logros alcanzados, ahí usted a conciencia, ¿verdad? Si usted siente de que necesitó mucha ayuda este día para la guía de parte de sus padres, por aquí, ¿verdad? Lo hago con ayuda. O sea, es una autoevaluación y hay que tratar de ser lo más sinceros que se pueda. ¿Hay alguna preguntita? No. ¿Tenemos alguna duda? Si estamos claros entonces, pues eso sería todo, y el día de ahora, ya después de esto, nos dedicamos ya a trabajar con nuestra guía de sociales y de ciencias. Recordemos que quizás la que más urge es la de sociales, ¿verdad? Porque hay que enviarla mañana. Mañana toca que usted me envíe Profe, la guía de lenguaje y social. Dígame.
Mañana no va a haber clases. Entonces, No, porque ya recibimos todas las materias. vaya. Ajá. Sí, ya recibimos todas. Entonces ya mañana es solo para entregar guías. Mañana entregamos lenguajes sociales y el viernes entregamos ciencia y matemáticas. Ya, es las que debe de haber terminado ya, sería la de lenguaje y ahora trabaja la de sociales, ¿verdad? Que también está bastante sencilla. ¿Alguna otra preguntita? No, ¿verdad? Vale, entonces estamos claros. Muchas gracias a los que se han conectado y nos veremos el día de, bueno, hasta la otra semana, ¿verdad? Nuevamente a través de Meet nos estaremos viendo. Así que pasen buen día y que puedan avanzar en las guías. Gracias, buen día también. Gracias.